Hubo un tiempo en que Charlie Murphy estaba lo bastante cerca de las luces más brillantes de la comedia estadounidense como para sentir su calor, y aún así, de alguna manera, permanecía en las sombras. Era el hermano mayor de Eddie Murphy, uno de los comediantes más reconocidos de su generación. Claro, Charlie Murphy llevaba consigo una historia mucho más grande que la de ser simplemente el hermano de alguien. Su vida pasó por el dolor, los problemas, la prisión, la marina, Hollywood, la comedia en vivo y, finalmente, una batalla contra el cáncer que mantuvo en gran medida en privado. Durante años, la gente conoció su voz antes de conocer toda la historia que había detrás de ella. Se reían cuando contaba historias sobre Rick James y Friends. Lo veían en The Dave Chappelle Show. Lo veían en películas y series de televisión, a veces sin darse cuenta de todo el trabajo y de todas las experiencias que habían formado al hombre que estaba frente a la cámara. ¿Pero qué ocurrió antes de las risas? ¿Cómo pasó un joven problemático de Brooklyn a convertirse en uno de los narradores más memorables de Estados Unidos, y por qué gran parte de su talento permaneció infravalorado durante tanto tiempo? Esta es la historia de Charlie Murphy, una historia sobre supervivencia, familia, risas y sobre encontrar tu propio nombre en un mundo que ya conocía el de otra persona. Mucho antes de que Charlie Murphy fuera conocido por hacer reír al público, su infancia ya le había enseñado que la vida podía cambiar sin previo aviso. Nació el 12 de julio de 1959 en Queens, Nueva York, y creció en Brooklyn y Long Island junto a su hermano menor, Eddie. Su madre, Lillian, trabajaba como operadora telefónica, mientras que su padre, Charles Edward Murphy, trabajaba como repartidor de una farmacia y agente de la policía de tránsito, además de tener interés por la actuación y la comedia. Cuando Charlie tenía 5 años, sus padres se divorciaron. Él y Eddie se mudaron para vivir cerca de su abuela, aunque su padre continuó visitándolos. Aquellos primeros años no fueron fáciles, pero Charlie y Eddie encontraron algo que les ofrecía una forma diferente de escapar. Escuchaban discos de comedia de artistas como Red Fox y Richard Pryor, absorbiendo las voces y los ritmos que con el tiempo influirían en sus propias vidas. Entonces, cuando Charlie tenía apenas 9 años, la tragedia entró en la familia. La transcripción describe la muerte de su padre en un violento incidente relacionado con la novia de su padre. Charlie todavía era un niño, y aquella pérdida se convirtió en una de las sombras que marcarían su infancia. Charlie también desarrolló una reputación de ser un muchacho duro. Se peleaba con otros niños y, a menudo, protegía a Eddie cuando los problemas iban en busca de su hermano menor. En casa, sin embargo, la relación entre los dos hermanos podía ser igual de intensa. Charlie se burlaba de Eddie a veces reaccionaba con enojo, y las discusiones de su infancia terminaron formando parte del complicado vínculo que ambos llevarían hasta la adultez. Había una diferencia importante entre los hermanos. Eddie parecía reconocer su futuro desde muy temprano. Veía televisión constantemente, memorizaba las guías televisivas, estudiaba a artistas famosos y practicaba imitaciones frente al espejo. Charlie también tenía sentido del humor, pero su camino era mucho menos claro. A los 10 años, Charlie apareció en la película de 1970 The Landlord, que había sido filmada en su vecindario después de que su madre inscribiera su nombre para una audición. En ese sentido, Charlie Murphy había entrado en el mundo del espectáculo antes de que Eddie Murphy se hiciera famoso. Pero el camino que tenía por delante estaba lejos de ser sencillo. Durante la adolescencia, Charlie fue suspendido de la escuela por pelear y comenzó a involucrarse cada vez más con las drogas, los robos y la vida callejera. Después de que su familia se mudó a Long Island, tuvo dificultades para adaptarse al nuevo entorno y encontró vínculos con otros jóvenes que también se sentían como marginados. Finalmente, Charlie se unió a una pandilla callejera, fue arrestado por robarle a un taxista, violó su libertad condicional y pasó un año en prisión a los 18 años. Fue un capítulo difícil, pero también marcó el comienzo de una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Después de salir de prisión, Charlie ingresó en la Marina porque quería mantenerse alejado de las calles. Se convirtió en técnico de calderas y sirvió durante 6 años. El hombre que alguna vez parecía encaminado hacia un futuro completamente distinto comenzaba poco a poco a comprender que sobrevivir no era suficiente. Necesitaba encontrar un propósito propio. Para Charlie Murphy, dejar la Marina no fue el final de su transformación. Fue el momento en que finalmente tuvo que decidir si pasaría el resto de su vida al lado de Eddie Murphy o si construiría algo que le perteneciera completamente. Para 1984, Eddie ya se había convertido en una gran estrella.
Había aparecido en Saturday Night Live y en películas como 48 HRS y Trading Places, y su carrera como comediante estaba despegando. Eddie quería que Charlie se convirtiera en su jefe de seguridad, y Charlie finalmente dejó la Marina después de 6 años. Durante un tiempo, viajó a todas partes con su hermano menor, conociendo celebridades y viendo un lado de Hollywood que la mayoría de las personas solo podían imaginar. Charlie se hizo amigo de Mike Tyson y coincidió con Rick James, quien en aquel momento trabajaba con Eddie. También experimentó el ambiente desenfrenado que rodeaba lugares como Studio 54. Pero detrás de toda aquella emoción, Charlie comprendió algo importante. Ser el protector de Eddie Murphy no era lo mismo que tener un propósito propio. Así que comenzó a escribir. Su primer gran guión fue The Peddler, una historia relacionada con el narcotraficante neoyorquino Necky Barnes. Según el relato original, Charlie vendió el guión a Paramount Pictures por $150,000. Eddie iba a protagonizarlo, pero su equipo de representación no quería que aceptara el papel debido a preocupaciones sobre su imagen pública. El proyecto nunca llegó a estrenarse. Charlie siguió adelante. Continuó escribiendo y comenzó a buscar oportunidades como actor. Apareció en televisión y finalmente consiguió papeles en películas como Harlem Nights, Amo Better Blues, Jungle Fever y CB4. Su trabajo no siempre estaba en el centro de atención, pero Charlie estaba construyendo poco a poco algo que era suyo. Se estaba convirtiendo en algo más que el hermano de Eddie Murphy. Entonces llegó el papel que cambiaría la manera en que millones de personas lo recordarían. En 2003, Charlie se incorporó a The Dave Chappelle Show. Comenzó a contarles a los guionistas historias sobre personas que había conocido, entre ellas Rick James y Friends. Esas historias se convirtieron en algunos de los sketches más memorables asociados con el programa, transformando a Charlie en un narrador cuya voz era imposible de imitar fácilmente. Las historias funcionaban porque Charlie no las contaba como leyendas pulidas de Hollywood. Las contaba como recuerdos de una vida que realmente había vivido. Su historia sobre Friends se volvió inolvidable. Su historia sobre Rick James se convirtió en parte de la cultura de la comedia estadounidense. Y, de repente, el hombre que durante años había permanecido detrás del foco de otra persona estaba directamente bajo el suyo. Charlie Murphy ahora era reconocido por algo que le pertenecía a él. Su carrera continuó a través de la comedia en vivo, la televisión, el cine, el doblaje y la escritura. Apareció en proyectos como The Boondocks, Grand Theft Auto, San Andreas, Norbit y otras producciones que llegaron a públicos de todo Estados Unidos. Y, aún después de todo ese éxito, la palabra infravalorado seguía acompañándolo. Esa era la parte extraña de la historia de Charlie Murphy. Había sobrevivido a una infancia problemática, la prisión, las calles, la marina, los rechazos de Hollywood y años de comparaciones con uno de los comediantes más importantes del mundo. Y, de alguna manera, todavía encontró la forma de hacer reír a la gente. Aquellas risas pronto adquirirían un significado aún mayor, porque detrás de la seguridad y de las historias había un hombre cuya vida privada estaba llena de heridas que el público rara vez podía ver. Durante años, Charlie Murphy había construido su carrera alrededor de las risas. Podía entrar en una habitación, contar una historia y hacer que la gente olvidara sus preocupaciones durante unos minutos. Pero detrás de aquella seguridad había una vida privada marcada por otro tipo de silencio. En 1997, Charlie se casó con Tesha Taylor, la mujer de la que decía haberse enamorado casi de inmediato. Su relación se convirtió en una parte fundamental de su vida y juntos formaron una familia lejos de gran parte de la atención que rodeaba a Hollywood. Entonces, en 2009, todo cambió. Tisha Taylor Murphy murió de cáncer cervical a los 40 años. Según el relato original, falleció mientras dormía en la casa familiar de Nueva Jersey, apenas unos días antes de Navidad. Charlie quedó devastado. El detalle que más permaneció en su memoria era profundamente personal. El relato señalaba que Tisha había dejado preparados los detalles de su propio funeral porque no quería que Charlie tuviera que cargar con ese peso. Detrás del comediante que el público conocía de la televisión había un esposo intentando comprender cómo continuar después de perder a la mujer que amaba. Y aún así, Charlie continuó trabajando. Apareció en televisión, siguió actuando, lanzó material de comedia en vivo y permaneció vinculado al mundo de la comedia. Participó en proyectos como Are We There Yet, Lottery Ticket, Black Jesus, Meet the Blacks y Power. Su carrera nunca había seguido una línea recta.
Había comenzado como un adolescente problemático, había pasado tiempo en prisión, se había unido a la Marina, había protegido a Eddie Murphy, había escrito guiones, había actuado en películas y, finalmente, se había convertido en un destacado comediante de stand-up. Pero el capítulo más difícil todavía estaba por llegar. En 2017, Charlie apareció en The Comedy Get Down y continuó trabajando mientras enfrentaba en privado una leucemia. Según la transcripción, mantuvo gran parte de su enfermedad alejada del público y solo reveló su condición a un pequeño círculo de familiares y amigos cercanos. Esa privacidad era coherente con el hombre que la gente había llegado a conocer. Charlie había pasado su vida contando historias sobre otras personas, pero no siempre contaba al mundo todo sobre sí mismo. El 12 de abril de 2017, Charlie Murphy murió de leucemia a los 57 años. La noticia conmocionó a muchas personas. Amigos y colegas no habían comprendido por completo la gravedad de su enfermedad. Todavía estaba vinculado al mundo de la comedia, todavía trabajaba y todavía formaba parte de un grupo de gira que incluía a Cedric the Entertainer, Eddie Griffin, D.L. Hughley y George Lopez. De repente, las risas se detuvieron. Comediantes y amigos se reunieron para recordarlo. David Chapelle, George Lopez, Cedric the Entertainer, Eddie Griffin, Neil Brennan y muchos otros le rindieron homenaje. Eddie Murphy había perdido a su hermano mayor. El mundo de la comedia había perdido a un narrador. Y el público había perdido a un hombre cuyo mayor talento siempre había sido transformar recuerdos, errores, encuentros extraños y capítulos dolorosos en historias que la gente podía llevar consigo. Charlie Murphy había pasado gran parte de su vida luchando por convertirse en algo más que el hermano de otra persona. Al final, se había convertido en Charlie Murphy. En Estados Unidos, Charlie Murphy fue recordado de una manera que iba mucho más allá de su relación con Eddie Murphy. Para muchos espectadores, se convirtió en la voz detrás de algunas de las historias más reconocibles de The Dave Chappelle Show, especialmente aquellas relacionadas con Rick James y Prince. Su atractivo provenía de algo sencillo. Charlie sonaba como alguien contando una historia alrededor de la mesa de una cocina, no como alguien que intentaba crear una imagen perfecta de Hollywood. Su humor llevaba las asperezas de la vida real, y eso hacía que sus historias se sintieran personales para el público que había crecido con la comedia estadounidense. La reacción después de su muerte reflejó esa conexión. Otros comediantes, actores, amigos y seguidores recordaron a Charlie no simplemente como el hermano de un hombre famoso, sino como un comediante, guionista, actor y narrador que había creado su propio lugar dentro del entretenimiento estadounidense. El público internacional conoció a Charlie a través de las mismas películas, series de televisión, videojuegos y programas de comedia que llevaron la cultura popular estadounidense alrededor del mundo. Pero el significado más profundo de su historia era más fácil de comprender cuando se observaba su vida completa. Charlie Murphy representaba un tipo particular de trayectoria estadounidense. Surgió de las dificultades, cometió errores importantes, cambió de rumbo, ingresó en las Fuerzas Armadas, encontró su voz dentro del entretenimiento y finalmente se hizo conocido por historias que atravesaron generaciones. Por eso la palabra infravalorado siguió acompañando su nombre. Charlie Murphy pasó años demostrando que estar cerca de la grandeza no significaba vivir a la sombra de otra persona. Su vida demostró que, a veces, la parte más difícil del éxito consiste simplemente en lograr que los demás te vean por quien realmente llegaste a ser. La vida de Charlie Murphy no terminó con los aplausos. Terminó con ese silencio que llega cuando alguien que hizo reír a millones de personas ya no está para contar otra historia. Había vivido mucho más de lo que la mayoría de la gente llegó a conocer. Experimentó la pérdida durante la infancia, los problemas en las calles, la prisión, el servicio militar, los rechazos de Hollywood, los conflictos familiares, el éxito profesional y la devastadora pérdida de su esposa. Y, a pesar de todo, Charlie Murphy continuó avanzando. Ese quizás sea el aspecto más profundo de su legado. No era simplemente el hermano mayor de Eddie Murphy. Tampoco era únicamente el hombre que le contó al mundo las historias sobre Rick James y Prince. Era un guionista que ayudó a crear películas, un actor que construyó una larga lista de créditos, un comediante de stand-up que aprendió a enfrentarse al público incluso después de haber sido abucheado y un narrador que convirtió sus recuerdos en momentos que la gente podía recordar durante años. Su trayectoria también explica por qué la expresión comediante infravalorado permaneció tan estrechamente ligada a su nombre. Charlie Murphy tenía talento, experiencia y una vida llena de historias, pero el reconocimiento no siempre llegó al mismo tiempo que el talento.
Para muchos estadounidenses que veían The Dave Chappelle Show, su voz se convirtió en parte de una época particular de la comedia. Sus historias sobre Prince y Rick James se transformaron en recuerdos culturales, pero detrás de esas historias había un hombre que había pasado décadas convirtiéndose en la persona capaz de contarlas. El legado de Charlie Murphy no se construyó a partir de una sola película o una sola aparición televisiva. Se construyó a través de la perseverancia. Una vez fue un joven que no sabía hacia dónde iba su vida. Cometió errores que podrían haberlo definido para siempre. En lugar de eso, encontró otro camino, sirvió en la marina, entró en el mundo del entretenimiento y finalmente encontró una voz que le pertenecía completamente. Eso es lo que hace que la historia de Charlie Murphy merezca ser recordada. A veces, una persona puede pasar años de pie junto a alguien famoso antes de que el mundo finalmente se dé cuenta de quién estaba allí. Charlie Murphy encontró su propia luz. Y, incluso después de que esa luz se apagó, las historias permanecieron. Para cualquiera que recuerde a Charlie Murphy, quizá la mejor manera de honrarlo no sea únicamente recordar lo divertido que era. Hay que recordar cuánta vida existía detrás de aquellas risas. Recordar la lucha. Recordar la resiliencia. Recordar al hombre que nunca dejó de convertirse en alguien nuevo. Si alguna vez Charlie Murphy te hizo reír, o si una de sus historias permaneció contigo, comparte ese recuerdo a continuación. A veces, un legado sobrevive de la manera más sencilla posible, cuando una persona recuerda y se lo cuenta a otra. Puede que a Charlie Murphy lo llamaran un comediante infravalorado, pero su historia terminó siendo mucho más grande que esa etiqueta. Dejó risas, historias, trabajo, recuerdos familiares y un recordatorio de que un comienzo difícil no tiene por qué determinar el capítulo final. Algunas historias terminan sin encontrar un cierre.